¿Cuántos de ustedes creen que van a ser ministrados de parte de Dios? Amén. Si están con esa expectativa, me alegra, porque los que son beneficiados son ustedes mismos. Si ustedes ven a un jovencito buen mozo aquí parado frente a ustedes y no ven más allá, pues se están perdiendo de algunas cosas. Pero si ustedes están viendo el don de Dios para que puedan bendecir sus vidas, y ustedes lo reciben y lo toman, van a ser muy bendecidos. No porque yo tenga una super palabra, sino porque la palabra de Dios es super, y la palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuántos de ustedes han traído sus Biblias? Amén. A ver, levanten sus Biblias. Vamos a regresar a los 90. A ver, ¿cómo decía Kenneth Copeland? Esta es mi Biblia. No saben. Esta es su arma, amén. Bueno, en los tiempos, hace algunos años se decía, esta es mi Biblia. Esta es la Biblia que Dios me ha dado. Lo que la Biblia dice que tengo es lo que tengo. Lo que la Biblia habla de mí es lo que yo soy. Lo que la Biblia dice que Dios me ha dado es lo que Dios me ha dado. Lo que sabemos que Dios nos ha revelado por su palabra es porque Dios lo ha hecho. Y esto es bueno recordarlo siempre, que nosotros estuve ministrando recién poquito a algunos hermanos acerca de la importancia de este libro. No del libro en sí, porque este libro en sí es un libro como físicamente como cualquiera que se puede imprimir, pero sí es un libro sobrenatural porque fue impreso, fue escrito y sigue permaneciendo de una manera sobrenatural. ¿Cuántos reyes, cuántas personas, cuántos hombres han tratado de desaparecer esta Biblia, este libro de Dios? Mucha gente ha tratado de hacerlo en sus fuerzas, pero sabemos, como Dios mismo dijo, que su palabra permanece y siempre va a permanecer. Y Dios siempre va a hallar de una u otra manera que su palabra permanezca en las naciones. Una demostración de esta es China. Cuando se permitieron recién el uso de la Biblia en algunos lugares, aparecieron de la nada un montón de Biblias. La gente pensaba que recién iban a comenzar a importar Biblias, pero no, la gente ya las tenía caleta. Y es que este libro de Dios, esta maravillosa arma que Dios nos ha dado, es un privilegio tenerla. Y tenemos que honrarla como la palabra de Dios y tenemos que meditarla. De nada sirve que la abras ahí y lo pongas en tu sala y te santigues antes de salir, antes de entrar, si tú no la metes a tu corazón. Amén. Amén, iglesia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos en este tiempo? Amén. Vamos a ir a Tito, el capítulo 2, y vamos a empezar por ahí. Tito, vayamos al libro de Tito, que está después de 2 de Timoteo. Por ahí comenzamos a hacer un poquito de velocidad bíblica con nuestros hermanos, retomando esos buenos hábitos. Tito, el capítulo 2, versículo 11 y 12 dice así. Y si ya llegaron, vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice aquí en Tito capítulo 2, versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Damos gracias a Dios porque Dios es el que nos va a hablar en esta noche y Dios es el que va a poner su palabra en nuestros corazones. En este versículo que acabamos de leer en Tito, en este pasaje de la Biblia, la palabra dice así: enseñándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones desordenadas de este mundo, y a vivir desde ahora de una manera sobria, recta y fiel a Dios. Ahora que tenemos acceso gracias a Dios a la tecnología y bueno, a libros virtuales y todo, tenemos acceso también al interlineal griego, y también podemos parafrasear lo que realmente dice en el original. Y en el original dice así: la gracia de Dios nos instruye continuamente para que, habiendo repudiado a la falta de reverencia y a los mundanos deseos, con buen juicio, rectamente y muy reverentemente, vivamos en el tiempo presente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? ¿Cuántos de ustedes saben que el amor es contrario al desorden? Amén. Solo mi hermana Catita sabe eso. Qué raro, los demás no han venido a los cultos. ¿Qué es el amor? ¿El amor es qué? Es presencia y es orden de Dios. Y lo que es desorden no es amor, va en contra del amor. Y acá el apóstol Pablo nos habla acerca de algo desordenado, que son las pasiones desordenadas. Una pasión desordenada es la consecuencia de la ausencia del amor.
Ya vimos en Juan, en 1 Juan, en el capítulo 4, vimos que los que aman, los que saben amar, son personas que han nacido de Dios y que conocen a Dios. Sin embargo, aquellos que no han nacido de Dios ni conocen a Dios no pueden amar. Dice acá entonces el apóstol Pablo también en Tito que debemos renunciar o que nos debemos oponer a las pasiones desordenadas. Y el día de hoy vamos a ver acerca de una pasión desordenada que muchos conocemos, muchos sabemos, pensamos que lo hacemos, muchos creemos que vivimos haciendo las cosas correctas, pero por la palabra de Dios vamos a ver si realmente estamos haciendo las cosas bien. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es primero lo primero. Cuando uno habla de orden, puede decir que primero es lo primero. Y suena redundante, ¿no? Ministro, primero es lo primero, obviamente, porque si no fuese primero, ya no sería primero. Estamos cantinflando acá ya. Pero primero es lo primero, y aunque suene redundante, aunque suene como que si tuviese no tuviese mucha lógica o tuviese mucho significado de más, mucha gente cuando se habla que lo primero es lo primero, lo que realmente se está tratando de entender es que si realmente la gente entiende qué o quién es lo primero en su vida. Cuando alguien dice o nosotros decimos primero es lo primero, tienes que saber primero qué o quién es lo primero en tu vida, para que después analices y digas, sí, esto es primero en mi vida. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es que primero es lo primero. Y mucha gente cristiana, por ejemplo, cuando hablamos de que Dios es primero, porque sabemos que Dios es primero, mucha gente dice, bueno, Dios es primero en mi vida. Dios es el que me ha amado, el que ha dado su vida por mí, y Dios, yo digo siempre que Dios es lo primero en mi vida. Pero hay una diferencia y hay mucha distancia, mucho trecho del dicho al ¿qué? Al hecho. Nosotros todos podemos decir acá, sí, Dios es primero en mi vida, pero en los hechos, ¿estaremos realmente mostrando que Dios es primero en nuestra vida? La palabra de Dios siempre nos anima y nos exhorta a examinarnos, a que nosotros podamos hacer un examen interno de nosotros y digamos, ¿realmente Dios está haciendo lo primero en nuestra vida? Mucha gente incluso, como decía Funky, va detrás de los beneficios y no del benefactor. Porque la gente a veces ha confundido quién es el primero o qué es lo primero. A veces la gente piensa que el ministerio es lo primero, que las bendiciones son lo primero, y se ha olvidado que lo primero no son ni bendiciones, ni ministerios, ni servicios, sino que lo primero es Dios. Es por eso que una pasión desordenada es un hombre o un cristiano que en su vida Dios no es lo primero. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestra vida no sea una vida desordenada, sino que fluye el amor de Dios en nuestra vida? Amén. Y tenemos que poner a Dios como lo primero. Entonces, quiero comenzar esto contándoles una historia. Seguro que muchos de ustedes conocen o conocerán el apellido Kraft. Y en 1903 había un joven llamado James Kraft que, bueno, era un visionario, ¿no? Él inició una venta de quesos en una de las calles de Chicago, alquiló su carreta, y bueno, la historia dice que con su caballo, pues, lo ponía y se iban a vender quesos. Él inició todo esto con $65 de inversión, tratando de vender queso. Y seguro muchos de ustedes, acá ya al Perú habrá llegado la marca de quesos Kraft. Y sabemos que la historia inició así porque él mismo lo cuenta en su autobiografía, pero hoy en día es la marca que revolucionó la industria del queso y que muchos estadounidenses y seguro que muchos peruanos acá también prefieren. Pero de la historia original hacia el final hay algo que no se cuenta. Y el mismo James L. Kraft dice que él comenzó vendiendo estos quesos en esta ciudad de Chicago, en las calles, pero no tenía éxito. No le salían las cosas como pensaban. Y yo sé que muchos de acá cristianos a veces visionamos cosas, ¿verdad? Decimos, uy, me voy a juntar con mi hermano que es cristiano y vamos a poner el negocio de nuestras vidas. Acá la vamos a hacer linda, acá, ya nos visionamos y vamos a dar al Señor, vamos a poder vamos a ponerle a la iglesia todos los techos que quieran.
Y a veces con buenos deseos queremos comenzar cosas, queremos iniciar cosas. Pero miren lo que cuenta James Kraft en su historia misma. Dice que él no tenía éxito, que no pasaba nada con su venta de quesos. Hasta que un amigo cristiano, y me gusta esto que él menciona, dice, hasta que un amigo cristiano, y dice que era cristiano, le dijo: tú no tienes a Dios en primer lugar en tu vida ni en tu negocio. Ponlo en primer lugar sobre todas las cosas que haces y verás que los resultados son diferentes. Yo creo que hizo caso a lo que su amigo cristiano le dijo, porque todo resultó para bien en la empresa Kraft. Seguro ya ha pasado el tiempo, los hijos y los que lo fueron tomando, los socios, tuvieron otra visión, no sé si tenían temor de Dios en su vida, pero lo que me interesa acá es saber que alguien que amaba a Dios, que honraba a Dios, tuvo palabra de Dios en su corazón para decirle: ¿sabes por qué no te van a ti bien las cosas? Es porque no tienes a Dios en primer lugar. Y eso no es solo para la gente del mundo, porque decimos, la gente del mundo necesita a Dios. Sí, ellos necesitan encontrar el amor de Dios. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, los que conocemos a Dios, necesitamos reservar ese primer lugar de nuestra vida a Dios. El primer lugar de nuestra vida no tiene que estar ocupado ni por nada ni por nadie más. Solamente la presencia de nuestro Dios, el conocimiento de nuestro Dios. Entonces, la presencia de su gracia, de Dios, nos va a llevar a poner y a cuidar que en nuestra vida lo primero sea siempre lo primero. ¿Y quién es el primero? Nuestro amado Dios. Amén. Y si Dios es lo primero, amado hermano, si Dios es lo primero en tu vida, yo te aseguro, estoy completamente convencido que si Dios es lo primero en tu vida, te irá bien en tu familia, te irá bien en tus negocios, te irá bien en el colegio, te irá bien en todas las cosas que tú emprendas. Amén. Y si tú te haces un análisis y dices, las cosas no me están yendo bien, entonces Dios te está hablando hoy día con amor y a través de su palabra. Si las cosas no funcionan como deberían funcionar, es porque Dios no está teniendo el primer lugar. Vamos a ver cómo saber si Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Vamos a Primera de Reyes juntos y vamos a ver la historia de alguien, de una viuda. ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo estuve ministrando, gracias a Dios por su oportunidad, acerca de las viudas, verdad? Que las viudas eran un personaje bíblico que siempre representaba la gracia de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 15:25 vemos que la palabra dice que Jehová asolará o azotará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de las viudas. Y siempre hacía un contraste entre la gente soberbia, orgullosa, y las viudas. Mientras en un lado estaba quienes, la gente que construía casas, que asimismo se gloriaba en lo que podía hacer, que se creía autosuficiente para construir y para hacer cosas. Del otro lado estaba la gente que dependía solamente del favor y la gracia de Dios. Y la palabra es clara y dice que las personas que son autosuficientes en su moral, autosuficientes en su forma de actuar, Dios asolará su casa. A veces decimos, wow, qué malo es el Señor, ¿cómo va a hacer eso con la gente que se esfuerza? Qué malo es Diosito. Pero cuando nosotros lo traemos a la luz de la palabra, entendemos que ningún esfuerzo humano, ninguna casa construida, como dice Proverbios, ninguna cosa que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas será suficiente para acercarnos a Dios. Imagínense ustedes acercarse a la santidad de Dios en sus propias fuerzas. ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión? A ver, de nuevo, ¿cuántos de ustedes han viajado en avión? Amén, allá, sin roche. La vergüenza, mis hermanos. ¿Alguna vez ustedes han sentido, me imagino que sí han sentido el sonido de la turbina, ¿verdad? Está apagada, no está en toda su potencia, pero ustedes escuchan un fuerte, ¿verdad? Yo imagino que cuando uno se acerca a Dios en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, Dios es tan amoroso que no permite que te acerques, porque es como si tú te acercaras a una turbina. La santidad de Dios te va a fulminar. Es como si trataras de acercarte a Dios en tus propias fuerzas y acercarte a la turbina y pensar que todo está bien. En el momento que Dios se manifieste como es, vas a ser aniquilado. Por eso es que tienes que acercarte en Jesucristo, en la obra completa de Él. Moisés le dijo a
a Jehová le dijo una vez que estaba hablando con él: Señor, muéstrame tu rostro. Bacán, este se iba de avance. Este es el Pedro del Antiguo Testamento. Se iba de avance este Moisés. Señor, muéstrame tu rostro. Y el Señor le dijo: bueno, te voy a mostrar mi espalda. Y dijo que lo dejó coloradito, lo dejó, parecía bajadito. Lo dejó chaposo y colorado porque solo le mostró la gloria de Dios de su espalda. Y es interesante saber que Dios se agrada de la gente que confía en su gracia y no de la gente que confía en su autosuficiencia. Y este personaje de la viuda, de la cual vamos a leer en Primera de Reyes, nos va a mostrar algo interesante. Para empezar, los voy a poner en contexto. Primera de Reyes capítulo 17, mientras van llegando. Primera de Reyes capítulo 17, el versículo 18 y al 16. El contexto es el siguiente. Santiago capítulo 5 también habla acerca de esto. Habla el apóstol Santiago que Elías oró para que sobre la tierra no lloviese 3 años y medio. O sea, ¿cuánto? 3 años y 6 meses. Y que no llovió por 3 años y 6 meses. Y acá en la historia que vamos a leer en Primera de Reyes 17, del 8 al 16, vemos que ya se encuentra Elías viviendo en esa ausencia de lluvias. Ya Elías se había hablado por palabra de Jehová que no iba a llover sobre la tierra 3 años y medio. ¿Por qué no iba a llover? Bueno, en ese tiempo estaba el rey Acab gobernando, y Acab era un engañado. Y este varón bendecido, ¿qué hacía? Había traído los baales y los había metido al pueblo. Había deshonrado la presencia de Dios en el pueblo de Israel, había menospreciado lo que significaba Dios para el pueblo de Israel, y él había metido estatuas, baales, hacían por acá, por allá, y hacían todo cuanta cosa desagradaba a Dios. Entonces Dios manda al profeta Elías para que les haga entrar en razón y para que hable por medio de las consecuencias de lo que ellos habían permitido. Y eso es interesante e importante para nosotros que somos servidores, servimos al Señor y que incluso tenemos posición de autoridad sobre otras personas. Cuando una persona que está en autoridad saca a Dios del primer lugar en su vida, trae consecuencias muy tristes para la gente con la que está. Si tú eres un servidor de la iglesia local y tienes gente a tu cargo o sirves acá en la iglesia y estás pues en una posición de autoridad, es importante que recuerdes que Dios tiene que ser lo primero en tu vida, porque si no vas a traer resultados malos para la gente que está contigo. A veces tú no quieres, porque nadie quiere lastimar a la gente. ¿O cuántos de acá quieren lastimar a sus hermanos? No, ¿verdad? Pero una de las cosas por las cuales caemos y a veces llegamos a lastimar a la gente es porque sacamos a Dios del primer lugar en nuestra vida. Y el rey Acab había sacado a Dios del primer lugar en su vida y había dado órdenes, mandatos para que los baales puedan entrar y hagan, y todos los que iban a adorar a baales tengan permisos y nadie pueda decirles nada. Entonces, acá en esta historia aparece el profeta Elías y esta viuda que vamos a leer. ¿Ya llegaron a Primera Reyes 17? Amén. Dice así, Primera Reyes 17. Y voy a comenzar leyendo desde el versículo, que les dije, el versículo 8. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vente a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden, digan yo he dado orden, allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Digan, y nos dejemos morir. Estaba crítica la situación, ¿no? Dice, ¿qué más? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Digan, a mí primero. Una vez más, hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Wow! Miren lo que lleva toda esta historia. Primero, que hay una viuda que solo vivía con su hijo. La Biblia no menciona de otro hijo. Vivía con su hijo, no estaba el padre, obviamente era viuda. Y la recesión en ese tiempo en el pueblo de Israel a causa de la falta de lluvia era tan grande que esta viuda dice que solo le queda alimento para una sola comida y luego se iban a dejar morir. Elías le dice: ya está bien, yo entiendo todo eso, pero hazme a mí primero. Mujer viuda, yo entiendo la situación, entiendo las cosas que estás pasando, pero hazme a mí primero. Y esto es algo importante que Dios quiere enseñarnos a nosotros, y es que Él ocupa el primer lugar. Él siempre va a tener el primer lugar en la vida de nosotros. ¿Y qué quiere decir? Que ella tenía que hacerle primero al hombre de Dios, en este caso Elías, que tenía que actuar en fe, que cuando iba a hacer lo que le habían pedido, iba a haber más para ella y para su hijo. Y la Biblia dice que cuando ella hizo esto conforme le habían dicho, primero comió él y luego ella y su hijo. Y pasó todo exactamente como el profeta había dicho por parte de Jehová. Entonces, ¿qué podemos pensar de todo esto? Que Dios primero envió a Elías a una viuda, ¿verdad? Dios le dijo a Elías que se vaya, que se levante y vaya a Sarepta de Sidón, y que ya había ordenado ahí a una viuda que lo iba a sustentar. Y yo pregunto, ¿acaso Dios no tenía otra persona ahí en Sarepta? ¿No tenía un millonario, alguien que tenía más pancito, más harina? ¿Por qué Dios tenía que decirle? Y a veces nosotros como cristianos nos hacemos la pregunta: pero Señor, ¿por qué me dices a mí que yo haga esto? Si los demás tienen más tiempo, más posibilidad, si los demás ganan más, ¿por qué yo? Y es que quiero que entiendan algo importante de lo que la Biblia enseña. Dios no envió a Elías a la viuda para que la viuda ayudara a Elías. Dios envió a Elías a la viuda para que Dios proveyera a la viuda. Y lo podemos ver desde esta óptica. Podemos verlo diferente. Porque cuando uno pone a Dios en el primer lugar, muchas oportunidades de Dios se desatan para tu vida. Dios enviará muchas oportunidades, muchas bendiciones para la gente que camina en su gracia. La gente que camina en su gracia es la gente que tiene en el primer lugar a Dios. No tiene nada más, ni sus obras, ni su esfuerzo, no tiene algo que ellos puedan considerar mayor, ni las bendiciones ocupan el primer lugar de Dios. Nosotros vemos y hemos visto mucha gente que oraba: hermano, ayúdame a orar por mi trabajo. Hay que orar juntos, cadena de oración. Ya envié enlace mi ofrenda y no pasa nada. Hay que nosotros mejor juntos hacer una cadena de oración acá. Y oramos y la misericordia de Dios, o la astucia del diablo, no sé, hace que consiga un trabajo. Y lo toman como bendición de Dios. Y dicen: wow, como Dios me ha bendecido, Dios es bueno. Un mes después, 2 meses después, me han cambiado de horario. Ya no me dejan venir. Ya no quieren que venga los domingos. Al comienzo eran chéveres, pero ahora ya no. Y nos comenzamos a dar cuenta que la gente, cuando uno va detrás de las bendiciones, pero no detrás de Jesucristo, no detrás del benefactor, la vida comienza a ser caótica, triste, y comienza poco a poco a alejarnos de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo esperas tú que Dios haga milagros en tu vida si Él no ocupa el primer lugar? La única manera que Dios comience a operar en tu vida, es ocupando el primer lugar en tu vida. Mientras Él ocupe el primer lugar en tu vida, Él siempre va a tener oportunidad de fluir. Y esto es interesante porque imaginemos, lo que está primero siempre está arriba, ¿verdad? Nadie escribe primero de abajo hacia arriba.
siempre escribimos el primero arriba. Y cuando algo está arriba, y si Dios está arriba como primero, lo de arriba influye a lo de abajo y derrama hacia abajo muchas cosas buenas, importantes para nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos, necesitamos entender esto, que mientras Dios esté en el primer lugar de nuestra vida, todo lo de abajo va a ser bendecido, todo lo de abajo va a recibir su gracia, todo lo de abajo va a experimentar de lo que es Dios. Mientras tú pongas tus finanzas en primer lugar, y esto es interesante porque cada vez que hablamos de el primer lugar, siempre choca con las finanzas. Jesús decía en Mateo 6 que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas de las personas hoy en día se mueven por guardar para ellos en sí mismo, de moverse por las finanzas. Incluso muchos mensajes desde el púlpito se tratan de las finanzas y no se tratan de Dios. Hay un lugar para las finanzas que dan la gloria a Dios, pero cuando primero ponemos en primer lugar a Dios. Si nosotros comenzamos a hablar de prosperidad, vengan ustedes acá, esta es una iglesia de prosperidad, próspera, acá vengan, y todos los que vienen acá van a comenzar a experimentar la prosperidad divina, van a comenzar a experimentar cosas inimaginables, cosas, bendiciones caerán sobre su vida. Ustedes no van a tener oportunidad ni siquiera de decidir en cuál trabajo estar, porque cuando congrese acá vas a tener 1, 2, 3 trabajos, 4, 5, 6. Y eso es un mensaje que no va conforme a la palabra de Dios. Porque Dios siempre ha dicho que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué es las buenas nuevas del Evangelio? En primer lugar, la persona de Jesucristo. Y con la persona de Jesucristo vienen todas las bendiciones. Vienen todo lo demás. Todo lo demás se ordena. Es interesante, escuchen esto. Cuando Dios está en el primer lugar, lo demás está en orden. Si Dios no está en el primer lugar, las cosas por sí solas se desordenan. Basta solo que encajemos la primera pieza y todo lo demás va a encajar bien. Si Dios está en primer lugar en nuestra vida, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tus relaciones, tu futuro, todo está en orden. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, la viuda de Sarepta. Dios ya había ordenado a esta viuda en el versículo 9, le había dicho que sustente a Elías. Elías se aparece, ella dice que solo tenemos una comida. Y él le responde, el profeta de Dios le dice que le den a Dios primero y que actúen en fe. Cuando pones a Dios primero en tus recursos naturales, entonces se manifiestan los recursos sobrenaturales de Dios. Dios no necesitaba que la viuda alimentara a Elías. Y a veces esto es importante también entender, que Dios no necesitaba a la viuda para que su siervo, en este caso el profeta Elías, sea alimentado. Dios proveyó a Elías antes y después. Miren lo que dice 1 Reyes, el capítulo 17, ahí mismo en ese mismo capítulo, el versículo 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Antes de que Elías tuviese contacto con la viuda, Dios ya le proveía a Elías. Y después de tener un contacto con la viuda, en el capítulo 19, en el versículo 5 dice así: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces Elías miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Ay, comida angelical para Elías. ¿Qué habrá sido, no? Una tortita angelical. Una tortita angelical. Y miren, Dios no necesitaba de la viuda para alimentar a su siervo. Dios siempre ha provisto antes y después. Dios no necesitaba de ella. ¿Qué quería Dios hacer? Proveerle a ella. A veces desde la óptica de Dios, y siempre desde la óptica de Dios, vamos a ver las cosas en beneficio de nosotros mismos. Cuando tú andas en tu óptica natural, en tu óptica carnal, muchas veces siempre vas a ver las cosas desde tu punto de vista más bajo. Vas a decir, pero ¿por qué me piden? ¿Pero por qué tengo que dar al Señor? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que venir a tiempo? ¿Por qué tengo que traer mi Biblia? ¿Por qué tengo que traer el cuaderno? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro?
Y desde la óptica de Dios, no es que Dios quiere cargarte o quiere presionarte, sino lo que Él quiere es hacer, bendecirte y proveerte. Lo único que tienes que hacer es obedecer y actuar en fe. ¿Cuántos de ustedes quieren andar de manera sobrenatural en su vida? ¿A cuántos nos gustaría ver que el aceite no se gasta de la misma manera? Que la ropa nos dura más tiempo. Que la billetera y las cosas económicas no se van tan rápido. Porque hay gente que tiene mucho dinero y la plata se le va como agua. Pero cuando uno pone a Dios en primer lugar, como pasó con el pueblo de Israel, salieron muy bendecidos de Egipto. No hubo enfermedad entre ellos, las sandalias no se les gastaban, la ropa estaba chévere y vivían comiendo de la mano de Dios. Agua de la mano de Dios. Pan de la mano de Dios. Pollo a la brasa de la mano de Dios. Y es que hay dos formas que vivas: a tu manera, tratando de poner en primer lugar tus recursos, tus fuerzas, tus finanzas, o a la manera de Dios, poniendo a Dios en primer lugar, y que las cosas se alineen. Dios quiere proveerle, hermano, a usted. Dios quiere proveerte para todas las áreas de tu vida de una manera sobrenatural. Pero hay algo que tienes que hacer: tienes que honrar a Dios primero. Así caminas en fe, demuestras que crees en Dios. No solo Dios quiere llenarte de bendiciones materiales, sino Él también quiere hacer manifiesta en ti todo el paquete de la salvación completa. No solo necesitamos cosas materiales, necesitamos también perdón en nuestra vida. Necesitamos olvidar el pasado, necesitamos ver el futuro, necesitamos paz mental, tranquilidad. Y todo eso viene de Dios. Y es lo que Dios quiere darnos. Pero tienes que poner a Dios primero. Mientras en primer lugar estén tus opiniones, tus razonamientos, lo que tú crees, lo que a ti te parece, nunca vas a poder caminar sobrenaturalmente. Hemos visto, seguro ustedes, videos en Facebook de gente cristiana que pone a Dios en primer lugar, y cuando han matado a su hijo, esto es sobrenatural. Solo Dios lo puede hacer. Tienen el amor de Dios en sus corazones para ver al asesino y para decirles que lo aman, y para orar por ellos, y para saber que lo que han hecho no es que viene de ellos, sino que detrás de ellos hay potestades. Está el que gobierna en este mundo, que es Satanás, y pueden entender que Dios es mayor a sus problemas, sus sentimientos, a lo que puedan sentir, pensar o entender. Amén. El hijo de la viuda también juega un papel aquí importante en esta historia, porque más adelante nos enteramos en el versículo 21 y 22 del capítulo 17 que su hijo muere. Mi pregunta es: ¿sabía Dios que su hijo iba a enfermar? O sea, Dios envió a Elías con un propósito. A veces pensamos: Dios lo envió porque su siervo tenía hambre. Y puede levantarse sus pensamientos acá en la iglesia: Dios ha enviado al pastor porque tiene hambre, para que nosotros como iglesia les demos de comer. Pero por la palabra de Dios tú puedes ver y darte cuenta que no es así. Dios ha enviado dones de Dios a tu vida para que tú seas bendecido. Muy, muy, muy bendecido. Dice acá la palabra en Primera de Reyes que su hijo cayó enfermo. Y Dios sabía que a ella le quedaba una sola comida también. Es más, si la viuda conseguía más comida, si la viuda conseguía, digamos, se agenciaba de sus vecinos y tenía comida por unos días más, tarde o temprano su hijo moriría de todas formas. Poner a Dios en tu vida primero trae bendiciones, escuchen, para su pasado, para su presente y para su futuro. Cuando tú pones a Dios primero, no es solo que estás cambiando o trayendo bendición para tu presente. Cuando tú pones a Dios primero, transformas el pasado, transformas el presente y transformas el futuro. Comenzamos a operar de una manera sobrenatural cuando Dios está en el primer lugar de nuestra vida. ¿Y qué significa? Ya que hemos escuchado tanto poner a Dios en primer lugar. Porque podemos pensar que Dios está en el primer lugar y podemos estar equivocados.
¿Cómo muestra la Biblia que algo está en el primer lugar? ¿Y qué significa dar el primer lugar a Dios? Para empezar, el primer lugar es tener un lugar separado en nuestra vida para Dios. Y el primer lugar tiene 3 características. Si tú en tu vida Dios tiene esas 3 características en ti, pues Dios está haciendo el primer lugar en tu vida. Y si no, tienes que corregir y tienes que poner a Dios en primer lugar. Amén. Estas son las 3 características que definen que algo es primero en tu vida o que Dios es el primer lugar en tu vida: comienzo, prioridad y autoridad. Repito, comienzo, prioridad y autoridad. Si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, es porque Dios está al comienzo, es porque Dios tiene la prioridad y es porque Dios tiene la autoridad en tu vida. Amén. Me gozo con ustedes. Y comienzo con la autoridad para acabar. ¿Qué significa que Dios tenga la autoridad en nuestras vidas? Muchas veces hemos leído la historia del centurión que le dijo al Señor Jesús, esto está en Mateo 8: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto significa que cuando Dios es primero en tu vida, su palabra es la última. Proverbios 16:1, en una traducción, digamos, Jerusalén se llama la traducción, dice que el hombre planea muchas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Y cuando Dios ocupa un lugar de autoridad en tu vida, significa que está ocupando el primer lugar en tu vida. No hay nadie que pueda dirigirnos por encima de Él. Incluso está por encima de nosotros mismos. Las opiniones son solo opiniones. Tus sentimientos son solo sentimientos. Pero la verdad, Jesús siempre será la única y absoluta verdad. ¿Y cómo yo sé que Jesús es la verdad? Porque la verdad vino. Y a la verdad la humanidad la crucificó y la sepultó. Pero la verdad se levantó y la verdad está reinando y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Y la verdad no va a cambiar, porque la verdad siempre se va a mantener igual. Y está viva y es real y es Jesucristo. Entre más bases tu vida, hermano, en la verdad, mejor será tu camino y mejor será tu vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto para nosotros aplica de que si nosotros nos basamos más nuestra vida en la verdad, en Él, mejor será nuestro camino y mejor será nuestra vida. Cuando hablamos de prioridad, la prioridad significa preferencia o consideración, o sea, algo más importante. Si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, esto significa que tú ante cualquier decisión, frente a cualquier decisión, siempre estarás inclinado hacia su voluntad. Siempre vas a optar por el camino del Señor. Cualquier persona que priorice a Dios en su vida a través de sus decisiones, siempre va a demostrar una madurez espiritual. Va a demostrar que Dios ocupa el primer lugar en su vida. ¿Eres como María o eres como Marta? Cuando priorizas a Dios en tu vida, los que actúan en la carne siempre van a estar un poco incómodos. Le va a salir un poco de ronchas. Ay, pero el hermano, ¿por qué hace las cosas diferente? ¿Por qué él sí hace caso rápido? Pero tenemos que nosotros tener la actitud y el corazón. ¿De quién? De María y no de Marta. Jesús dijo que ella había escogido la cosa necesaria, la buena parte, la cual ¿qué? No se le iba a ser quitada. Jesús se agrada de la actitud de los que priorizan su presencia. De los que ante cualquier situación, cualquier cosa, siempre van y buscan la presencia de Dios. Que si tu hijo se porta mal, sí, antes de que vayas al psicólogo, anda a la presencia de Dios. Porque si tú vas al psicólogo antes de ir a la presencia de Dios, eso demuestra que Dios no es lo primero en tu vida. No estoy en contra de los psicólogos, tampoco de los médicos, pero aplica lo mismo. Que si tú ante cualquier reporte vas primero al médico, lo primero que te nace a ti es abrir tu neceser de pastillas o abrir, no sé, si tienes un vecino que te aplique, al toque vecina, aplíqueme o cualquier cosa. Pero cuando Dios es primero en tu vida, uno tiene que saber que Dios es prioridad. O sea que ante cualquier decisión, Dios será lo primero. Después obviamente tú puedes
a tu nivel o a lo que tú esperas de Dios, en lo que crees en Dios, recetarte cosas, tomar medicinas, porque la medicina es buena, es parte de la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero digamos que cuando Dios es lo primero, cuando lo primero es lo primero, nuestra prioridad no está en la medicina natural, sino está en nuestro Dios. ¿Amén? ¿Me estoy dejando entender? Amén. Definitivamente somos llamados a ser hacedores de la palabra, pero toda actividad, todas las cosas que hagamos debe ser un resultado de dar a Dios la prioridad de nuestra vida. Y para acabar, comienzo. Cuando hablamos de comienzo, definitivamente hablamos de tiempo y orden, ya que el comienzo solo puede existir y se puede encontrar al inicio de una línea de tiempo. El comienzo siempre estará primero y siempre será el número uno. Poner a Dios primero al comienzo significa que Él está encabezando cronológicamente siempre todo momento de tu vida. Y acá tiene que ver esta palabra cronológicamente. Damos a Dios no solo lo que le pertenece, sino también las primicias de lo primero que recibimos. Yo esto he tenido que aprenderlo y doy gracias a Dios por su bondad, porque a veces recibimos nuestro pago, recibimos bendiciones de Dios y lo primero que hacemos es pagarle al mundo, pagar las deudas, pagar las cuentas, pagar la luz, pagar el agua. Todo eso es bueno, no le digo que no paguen, pero hay algo cuando Dios es primero y lo primero es lo primero, que cronológicamente Él está al comienzo de todo lo que recibimos. Si yo tuviese 5 billetes de 10 soles acá, y yo sé que de los 5 o 100 billetes de 10 soles acá, yo sé que tengo que dar mi diezmo y uno de esos billetes le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios, porque de Él hemos recibido todo. Pero Dios me ha enseñado y me ha instruido por su palabra que yo tengo que presentar y darle a Él lo que le pertenece a Él, que es el 10%. La primicia o el comienzo es lo primero que yo agarro. Puede ser cualquiera, pero el primero que tú agarras para usar, esto le pertenece a Dios. Y esto quiero que quede claro en nuestros corazones, que cuando Dios es primero en tu vida, Él siempre estará al inicio de las cosas. Es por eso que nos consagramos a Él antes de hacer cualquier cosa. Es por eso que oramos por los alimentos antes de consumirlos. No es para, los cristianos oran antes de comer, ¿no? No, es porque Dios es lo primero. Porque podríamos dejar de comer, pero no podríamos dejar de orar y agradecerle a Dios. Dios muestra o mostramos nosotros que Dios es lo primero cuando Él siempre está al comienzo, cuando Él está al inicio de cualquier respuesta contra Satanás, incluso cualquier reacción, su palabra está de continuo en nuestra boca. Eso significa que Dios es primero. Si lo primero que sale de ti ante un reporte algo es su palabra, es que Dios está al comienzo de cualquier cosa que tú hagas. Está primero en tu boca, está primero en tus primeras palabras, en lo que tú dedicas a Dios, en lo que tú das a Dios, en lo que tú consagras a Dios. Dios está primero. Hay una reacción inmediata a su dirección una vez recibida. Eso significa que Dios es primero. Cuando tú obedeces inmediatamente, eso significa que Dios es primero. Cuando tú acatas y dices, si me han dicho así, yo lo hago así, eso significa que Dios es primero, que Dios está siendo el primero en tu vida. Y cuando vemos la historia de la viuda, vemos que primero Dios manda a Elías a que vaya a Sidón, a donde estaba esta viuda, que pueda ser sustentada por ella. Y vemos en Primera de Reyes, vemos lo primero, que es lo primero en la vida de esta viuda. ¿Cómo? Porque vemos que se manifiestan estos 3 aspectos. Autoridad, porque Dios le había ordenado primero a la viuda y la viuda obedeció. La palabra de Dios estaba por encima de lo que ella veía o necesitaba. Vemos la prioridad, porque ella dio prioridad a la voluntad de Dios antes de que sus propias necesidades. Ella también tenía hambre como Elías, pero ella dio la prioridad a la voluntad de Dios. Y vemos también que estaba al comienzo. La Biblia dice que cuando Elías entró a la ciudad, a las puertas nomás ya estaba. ¿Qué estaba haciendo ella a las puertas? Esperando al hombre de Dios. Porque Dios le había ordenado a ella, versículos antes, que iba a llegar
su siervo y que ella lo iba a sustentar. ¿Qué demuestra esta historia? Que Dios era lo primero en su vida, aún con sus cosas que les costaba entender, pero era obediente a Dios. Y para que Dios sea lo primero en tu vida no tienes que entender todo, no tienes que saber toda la Biblia, no tienes que ser un maestro, un ortodoxo, un teólogo en la Biblia. No, para que Dios sea lo primero en tu vida, lo que tienes que hacer es que ella sea la autoridad en tu vida, que sea la prioridad en tu vida y que sea el comienzo en tu vida. Si tú esperas entender todo para recién poner a Dios primero en tu vida, nunca vas a llegar a poner a Dios en primer lugar. Es una decisión poner a Dios en primer lugar. Amén. ¿Han sido bendecidos en esta noche? Amén. Cuando yo estaba meditando en esto para poder traerles el mensaje, yo realmente me he dado cuenta que hay aspectos en nuestra vida cristiana, humana, que necesitamos poner a Dios en primer lugar. Nuestras finanzas es un lugar donde nosotros tenemos que trabajar para poner a Dios primero, en el primer lugar. No para que Dios te quite, no para que Dios te rece, es para que Dios te dé más, es para que Dios te bendiga, para que Dios te abunde. El otro aspecto de nuestra vida que necesitamos poner a Dios primero es en nuestro matrimonio. Y los que no están casados es en escoger la persona de Dios para su vida. Necesitamos poner a Dios primero, que Él esté al comienzo de la relación, que Él sea la autoridad en la relación y que Él sea la prioridad en la relación. Necesitamos que Dios sea lo primero en nuestro servicio que damos a la iglesia, en nuestro servicio que damos al Señor. Necesitamos que Él sea lo primero en las batallas que podamos tener. Y necesitamos que Él sea lo primero en el futuro. Hay cosas que no sabemos del futuro en detalle. No sabemos, digamos, qué va a pasar exactamente en el futuro o cuándo va a pasar. Pero la palabra ya nos advierte y nos da un camino y un panorama. Y cuando tenemos a Dios como lo primero, es que sabemos que lo que dice su palabra es la autoridad máxima. Y que nosotros no vamos a dar prioridad a lo que dice el sistema, el mundo, la gente, sino que vamos a dar prioridad a su palabra. Y que Dios y su palabra siempre van a estar al comienzo de nuestras vidas. La Biblia dice que cada día es un nuevo comienzo, un nuevo día. ¿Qué significa eso? Que cada día, cada comienzo, tenemos que estar con Dios, en la presencia de Dios, que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué pasa cuando tú, mi hermano, mi hermana, pones a Dios primero? ¿Quieres saber qué pasa? Honras a Dios y Él es digno de todo honor. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida, demuestras fe. Y cuando tú pones a Dios primero en tu vida, Dios honra tu vida. Amén. Entonces, estamos listos. Yo sé que este año es el año del descanso y la aceleración de las cosas de Dios en nuestra vida. Mientras más descansemos en la gracia de Dios, las cosas se van a acelerar. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro que Dios ha traído esa palabra a nuestro corazón, porque este es un año donde las cosas que tomaban mucho tiempo, ahora van a tomar menos tiempo. Y es bueno recordar que Dios siempre, a los que reciben la gracia, como leímos al comienzo, a la gente que ha recibido la gracia de Dios, como el apóstol Pablo le decía a Tito, esta gracia nos enseña a rechazar cualquier desorden mundano. El mundo tiene un desorden. ¿Y cómo se ha generado su desorden? No es porque han invertido el 2, el 3 y el 4 y el 5 lo han puesto al 2. No, han sacado lo primero de lo primero y todo lo de abajo se ha caído solito. Y todo es un desorden en el mundo. Son pasiones desordenadas, la gente no sabe lo que quiere, la gente no sabe por lo que trabaja, la gente solo vive el día a día y hace lo que piensa que tiene que hacer y es feliz por momentos. Pero nosotros, los hijos de Dios, en este año que hemos recibido su palabra de su gracia, tenemos que responder a lo que la gracia nos enseña, a no actuar en desorden. Si el mundo sacó a Dios del primer lugar, nosotros no. Tenemos que siempre mantener a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Lo mantenemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas
cuando su autoridad es la autoridad máxima, cuando priorizamos siempre su voluntad y cuando siempre en orden cronológico, siempre Él está al inicio, al comienzo de cualquier decisión, de cualquier cosa que hagamos, Él siempre está al inicio. Amén.